Fue la tristeza común quien los unió más que su trato amoroso y sus intereses, pero fue también el origen y causa permanente de ocultos rencores, de humillaciones viles. Mochi, por amor propio, por vanidad de hombre de negocios, no quiso dar su brazo a torcer, confesarse que se había equivocado uniéndose a Serafina para explotarla. No era una gran artista, pues era mediana y era además una mujer muy hermosa, y, más que hermosa, seductora. Pensando como en una prueba de habilidad, en que no se había casado con ella, en que podía separarse de su negocio en cuanto fuese gravoso, se atrevió a comerciar con su hermosura y él mismo le puso delante la tentación. Serafina, la primera vez que cayó en ella, cayó como tantas otras, seducida por la vanidad, por la lujuria, exaltada de la mujer de teatro, por el interés. Su primer amante, a quien quiso un poco, de quien estuvo muy orgullosa, fue un general francés, duque, millonario. La venganza que Mochi se reservó para hacer pagar a su discípula la infidelidad espontánea que él mismo había provocado, pero que le dolía, fue dejarla ver que él lo sabía todo y que el duque era su mejor amigo y protector. Los regalos que Serafina ocultaba no eran la mitad del provecho que de tales relaciones había sacado la compañía. Siempre sereno, siempre risueño, feroz y cruel en el fondo, Mochi hizo comprender a su amiga que aquella tolerancia del maestro continuaría y que era indispensable para tener nivelados los presupuestos de la sociedad. Lo que no hacía falta era explicarse directamente. Lo que allí hubiera sido repugnante, según el tenor, era un pacto explícito. No hacía falta. Además, él continuaba siendo amante de su discípula y por rachas le entraba un verdadero amor a que ella debía corresponder o fingirlo, a lo menos. Pero lo principal era lo principal y cuando se presentaba un partido, Mochi se reducía al papel de marido que no sabe nada. Esto ante Serafina, ante el nuevo galán, no era ni más ni menos que para el público el maestro, il babbo adoptivo. El segundo devaneo de Serafina en Milán ya no fue espontáneo. Aceptó como aceptaba una contrata en un teatro, porque lo exigía el otro, Mochi. También ella creía de buen gusto guardar las formas. Hacía como que engañaba a su amante y director artístico, y algo le engañaba porque, vengándose a su vez de aquel miserable comercio a que se le condenaba, daba a entender a Mochi que solo por interés y obediencia aceptaba los galanteos provechosos, y que en el fondo solo a su maestro quería. Mochi creía algo de esto. Sí, ella me quiere ya, y me quiere a mí solo. Si no fuera así, se escaparía. Con los demás finge por interés y por obedecerme. Lo cierto era que la Gorgheri no amaba a su tirano y le había sido infiel de todo corazón desde la primera vez. Pero al verse vendida le dolió el orgullo. Creía que Mochi estaba loco por ella y cuando advirtió que era cómplice de sus extravíos, lo cual demostraba que no había tal pasión por parte del tenor, se sintió más sola en el mundo, más desgraciada, y experimentó el despecho de la mujer coqueta que, sin querer ella, desea que la adoren. Aquel comercio infame la dolía más que la repugnaba. En su vida de teatro, en la que entró ya seducida, enamorada del vicio, no había tenido ocasión de adquirir nociones de dignidad ni de amor puro. Aquella mezcla del amor y el interés le parecía solo producto de su oficio, que la hermosura tenía que ser el complemento del arte para ganar la vida. Lo admitía, sobre todo desde que ella misma estuvo convencida de que jamás llegaría a ser primadona absolutísima en los grandes teatros. Pero lo que lastimaba, lo que llamaba a ella su corazón, era la complicidad de Mochi. Yo hubiera hecho lo mismo sola, y él hubiera conservado mi respeto y mi amistad y mis caricias cuando las quisiera, y el provecho de estas infidelidades mías también se habría repartido. ¿Qué falta hacía que él se mezclase en esto? No me dice nada, pero me empuja, me echa en brazos de los que debiera considerar como rivales, y esto era lo que ella quería que él pagase. ¿Cómo? Suponía la Gorgheri que, aunque él no estuviera ya enamorado, se creía querido todavía, y engañarle, arrojarse con ardor al vicio, al amor lucrativo, remachar los besos que vendía, era su venganza. Eso hacía sin darse cuenta de que tomaba parte en aquellos furores de lubricidad con aires de pasión, la lascivia, la corrupción de su temperamento fuerte, extremoso, y de un vigor insano en los extravíos voluptuosos. Se entregaba a sus amantes con una desfachatez ardiente que, después, pronto se transformaba en iniciativa de bacanal, es más, en un furor infernal que inventaba delirios de fiebre, sueños de hachís, realizados entre las brumas caliginosas de las horribles horas del arrebato enfermizo, casi epiléptico.
Cuando su cuerpo macizo y bien torneado, suave y palpitante cayó en los brazos de Bonifacio Reyes, ya estaba ella un poco cansada de aquella campaña terrible de su venganza, pero todavía sus arrebatos eróticos eran manjar muy superior al estómago empobrecido por tibias aguas cocidas del mísero escribiente de don Diego. Él estaba pasmado, además de vivir en perpetua embriaguez, casi en alucinación constante, creía sentir aquellas caricias sin nombre, él a lo menos no sabía cómo llamarlas, a todas horas, en todas partes. Se le figuraba estar bañándose todo el día en los besos de Serafina, la veía, la oía, la olía, la palpaba en todas partes, hasta en el cuarto de Emma, entre las medicinas y malolientes intimidades de la esposa enferma, poco limpia. Le extrañaba a veces que su mujer no conociese que la otra estaba allí, entre los dos, más cerca de él que ella misma. ¡Qué mujer! Pensaba el infeliz a cualquier hora, en cualquier parte. ¿Quién había de imaginar que había mujeres así? ¡Oh! Todo esto es el arte. Solo un artista puede creer en esta forma tan deliciosamente exagerada. Lo que más picante le parecía, lo que venía a remachar el clavo de la felicidad era el contraste de Serafina, quieta, cansada y meditabunda, con Serafina en el éxtasis amoroso, esta mujer todo fuego, que asustaba con sus gritos y sus gestos de furiosa de amor, que hablaba mientras acariciaba con una voz ronca, gutural, que parecía salir de la faringe sin pasar por la boca y que decía cosas tan extrañas, palabras que, aunque pareciera mentira, aún eran excitantes en medio de los hechos más extremosos de la pasión. Esta mujer, diablo de amor, cuando el cansancio material irremediable sobrevenía y llegaban los momentos de calma silenciosa, de reposo inerte, tomaba aire, contornos, posturas, gestos, hasta ambiente de dulce madre joven que se duerme al lado de la cuna de un hijo. Las últimas caricias de aquellas horas de transportes báquicos, las caricias que ella hacía sonolienta, parecían arrullos inocentes del cariño hacia santo, suave, que une al que engendra con el engendrado. Entonces la diabla se convertía en la mujer de la voz de madre, y las lágrimas de voluptuosidad de Bonis dejaban la corriente a otras de enternecimiento anafrodítico. Se le llenaba el espíritu de recuerdos de la niñez, de nostalgias, del regazo materno. Cuando al separarse ella recomponía su tocado con ademán tranquilo, familiar, echaba la cabeza en posturas de estatua, sus brazos de Juno, sonreía con reposada placidez, dejando los rizos de la sonrisa rodar en su boca y sus mejillas como la onda amplia de curva suave y graciosa del mar que se encalma. Pensaba, mirando el rostro pálido del aturdido amante, más muerto que vivo a fuerza de emociones, pensaba en Mochi y se decía, si le dijeran a ese miserable lo dichoso que acaba de ser este pobre diablo. Todo por venganza. Él cree que este infeliz tiene que contentarse con desabridas caricias, no sospecha que le estoy matando de placer y que va a morir entre delicias. Bonis también creía que aquella vida no era para llegar a viejo, pero, a pesar de cierto vago temor a ponerse tísico, estaba muy satisfecho de sus hazañas. Se comportaba como los héroes de las novelas que leía al acostarse, y en el cuarto de su mujer, mientras velaba y veía con gran orgullo que ya podía hombrearse con los autores que inventaban aquellas maravillas. Siempre había envidiado a los seres privilegiados, que, amén de tener una ardiente imaginación como él la tenía, saben expresar sus ideas, trasladar al papel todos aquellos sueños en palabras propias, pintorescas y en intrigas bien hilvanadas e interesantes, pues ahora, ya que no sabía escribir novelas, sabía hacerlas, y su existencia era tan novelesca como la primera, y buenos sudores le costaba, porque había ratos en que se apuraba la situación económica, sus remordimientos y sus miedos, sobre todo, le ponían al borde de lo que él creía ser la locura. No importaba. La mayor parte del tiempo estaba satisfecho de sí mismo. Aquella ausencia de facultades expresivas que según él era lo único que le faltaba para ser un artista, estaba compensada ahora por la realidad de los hechos. Se sentía héroe de novela. No había sabido nunca dar expresión a lo que era capaz de sentir, mas ahora él mismo, todos sus actos y aventuras eran la viva encarnación de las más recónditas y atrevidas imaginaciones. Y si no, se decía, no había más que repasar su existencia, fijarse en los contrastes que ofrecía, en los riesgos a que le arrastraba su pasión y en la calidad y cantidad de ésta.
Emma, cada día más aprensiva y más irascible, exigente y caprichosa, había llegado a complicar el tratamiento de sus enfermedades reales e imaginarias hasta el punto de que el mismo Bonifacio, a pesar de su gran retentiva y experiencia, había necesitado recurrir a un libro de memorias en que apuntaba las medicinas, cantidades de las tomas y horas de administrarlas. La enferma no estaba muy segura de padecer todos los males de que se quejaba, temerosa muchas veces de que las pócimas recetadas no fuesen necesarias dentro del estómago, y acaso sí perjudiciales. Prefería por regla general el uso externo, con lo cual se aumentaban las fatigas del cónyuge curandero, porque todo se volvía untar y frotar el cuerpo delgaducho y quebradizo, quejumbroso y desvencijado de su media naranja, o medio limón, como él la llamaba para sus adentros, porque los desahogos de Bonis eran de uso interno, al contrario de lo que sucedía con las medicinas de su mujer. Pulgada a pulgada creía conocer el antiguo escribiente la superficie de aquel acenderado cuerpo de su mujer, donde él daba friegas con fuerza y con delicadeza a un tiempo, según lo exigía la paciente. Esparcía ungüento con justicia distributiva, amoroso tacto, pulcritud y suavidad, así como en la región del pecho y en la espalda, y sobre el hígado había pasado un pincel impregnado de yodo. Antojábasele aquel mísero conjunto de huesos y pellejo y de importunas turgencias, edificio ruinoso que el dueño defiende contra la piqueta municipal, a fuerza de reboques de cal y manos de pintura y recomposición de tejas. ¡Ay! En vano la retejo y la unto y la froto y la pinto. Esta mujer mía se agua por todas partes y el viento de la ira entra en ella por 1000 agujeros. Esta destartalada máquina, inútil para mí en cuanto legítimo esposo, sirve solo y servirá tal vez muchos años para albergue del espíritu sutil de la discordia, de la contradicción. Poca materia necesita el ángel malo para encaramarse en ella como un buitre en una horca, un búho en un torreón, escueto y abandonado, y desde su miserable guarida hacerme cruda guerra. Lo cierto era que Bonnie se exageraba, lo mismo que en el lenguaje, en los achaques de su mujer. Emma, que había estado en peligro de muerte meses antes, poco a poco se reponía, y la nueva energía que iba adquiriendo empleábala en inventar más exigencias, más achaques y en procurarse unturas que no la comprometían a estar enferma de verdad, y en cambio había llegado a ser para ella una segunda naturaleza. No se sentía bien sin grasa alrededor del cuerpo, sin algodón en rama aplicado a cualquier miembro, y en cuanto al resquemillo del yodo y a las cosquillas del pincel, habían llegado a ser uno de los mejores entretenimientos. Todo ello servía para multiplicar los trabajos de Reyes, su responsabilidad y alarde de paciencia. Aquella resignación de su marido llegó a ser tan extremada que a Emma acabó por parecerle cosa sobrenatural y diole mala espina. No sabía por qué le olía mal aquella sumisión absoluta. Tiempo atrás, antes de sufrir las últimas humillaciones, protestaba tímidamente por medio de observaciones respetuosas, pero ahora ni eso. Callaba y untaba. A un insulto, a una provocación, respondía con una obra de caridad, de las que inmortalizaban a un santo. Allí hacía falta no solo el sacrificio del corazón, sino el del estómago, pues todo se sacrificaba. Bonnie no tenía ni amor propio ni náuseas. El olfato parecía haber desaparecido con el sentimiento de la propia dignidad. ¿Qué era aquello? Lo que antes era para la esposa autocrática la única gracia de su marido, ahora comenzaba a convertirse en motivo de sospechas, de cavilaciones. ¿Por qué calla tanto? ¿Por qué obedece tan ciegamente? ¿Es que me desprecia? ¿Es que encuentra compensación en otra parte a estos malos ratos? Un día Emma, agata sobre su lecho, se recreaba sintiendo pasar la mano suave y solícita de su marido sobre la espalda untada y frotada, como si se tratase de restaurar aquel torso miserable sacándole barniz. Más, gritaba ella, frunciendo las cejas y apretando los labios, gozando, aunque fingía dolores, una extraña voluptuosidad que ella sola podía comprender. Bonis, sudando gotas como puño, frotaba incansable, con una sonrisa poco menos que seráfica clavada en el apacible rostro. Sus ojos azules y claros, muy abiertos, sonreían también a dulces imágenes y a deleitosos recuerdos. En vano Emma refunfuñaba, se quejaba, le increpaba y con palabras crueles le ofendía. No la oía siquiera. Cumplía su deber y andando. Volvió ella la cabeza hacia arriba y al ver la expresión de beatitud de aquella cara quedóse pasmada ante semejante alarde de paciencia y humildad absoluta. A este algo le pasa, algo muy raro. Parece más tonto que de costumbre y al mismo tiempo en esa cara hay una expresión que yo no he visto nunca.